En el libro de los jueces leemos acerca de una disputa que levantaron los hombres de Efraín contra Jefté y su ejército, que eran los de la tribu de Galaad. Si recordamos, la tribu de Galaad viene a ser la media tribu de Manasés, que quedó al otro lado del Jordán. Entonces los de Efraín, los de la tribu de Efraín, se desplazan hasta donde están los de Galaad. Atraviesan el Jordán y se enfrentan a Jefté de una manera injusta por algo que no tenía razón de ser. La Biblia narra cómo se gesta una batalla entre ellos y los que ganan, los que terminan venciendo, son los de Galaad. Los de Galaad vencen y los de la tribu de Efraín tienen que salir corriendo. Pero cuando ellos están regresando, los de Galaad se toman los vados del Jordán. Y los vados del Jordán vienen a ser prácticamente un lugar por donde se podía atravesar el Jordán. Un lugar específico por donde todo el mundo obligatoriamente tenía que llegar allí para atravesar el Jordán. Los de Efraín tienen que pasar de regreso, pero los de Galaad se hacen allí en los vados del Jordán para capturar a todo el que quiera pasar, a todo hombre de la tribu de Efraín que quiera regresar a su tierra y para matarlos. Estaban en guerra en ese momento. Resulta que cuando ellos toman los vados del Jordán y están allí inspeccionando el lugar para capturar, para matar a los de Efraín, sabiendo que por ahí era el paso de los comerciantes, negaban que eran de Efraín para poder pasar. Entonces, cuando llegaban a ese punto, decían: yo soy un comerciante, yo no tengo nada que ver con esta guerra, y se pasaban al otro lado del Jordán. Entonces los de Galaad encontraron una manera de probar cuál de esas personas era uno de los fugitivos de Efraín y cuál era un comerciante, ¿no? ¿Cómo hicieron? Miremos lo que dice Jueces, capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice: y los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad le preguntaban: ¿eres tú efrateo? Si él respondía no, negando obviamente que era de Efraín, entonces él decía: ahora pues, di Shibonet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciar correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, y murieron entonces de los de Efraín 52,000. Y esta fue la manera en que lograron entender quién era de Efraín y cuál era una persona extranjera, un comerciante de los que pasaban por los vados. ¿Cuál fue la manera? Sencillamente con la manera de pronunciar una palabra, ¿no? Los de Galaad sabían que los de Efraín no podían pronunciar bien esta palabra. No podían las personas de ese territorio pronunciar bien una palabra, y ellos usaron esa palabra para saber quién era quién. Entonces, al que la decía mal, lo reconocían como uno de los fugitivos de Efraín que les pretendía engañar, y lo mataban. Y es curiosa esa manera de identificar. Ellos lograron tener una prueba por medio de la cual ellos identificaban quién les quería engañar. Y en el estudio de hoy tiene mucho que ver con este tema de identificar al que nos quiere engañar, ¿no? El estudio de hoy, el apóstol Juan nos va a hablar acerca de una prueba infalible por medio de la cual nosotros podemos entender cuando nos quieren engañar. Por eso abrimos con esta anécdota que encontramos en el libro de los jueces, ¿no? De cómo identificaron los galaditas a sus enemigos cuando pretendían engañarlos. Y hoy continuamos con esta serie expositiva de las epístolas del apóstol Juan con un lema, que es Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Estamos estudiando la segunda epístola del apóstol Juan. Y este es el sermón número 59 de esta serie, que se titula Verdad como prueba de fe. Verdad como prueba de fe.
Estamos estudiando hoy Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Juan, el versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, éste sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, recordemos que estamos estudiando una carta escrita dentro de un contexto de falsa doctrina, de apostasía, donde la iglesia a la que escribe Juan se había dejado infiltrar por los falsos maestros. Ellos habían causado mucho daño, habían dividido la iglesia, habían hecho que se levantaran contiendas entre los creyentes y habían engañado a algunos, ¿no? Y en esta segunda carta que envía Juan, el tema principal de esa carta es la verdad. Dijimos que vamos a estar estudiando, o viendo más bien, lo que Juan nos quiere enseñar acerca de la verdad a través de 10 enseñanzas. Hoy continuamos con la 8ª enseñanza, miren que ya vamos a llegar al final de la carta. Y en esta enseñanza Juan nos habla de la verdad como prueba de la verdadera fe cristiana. La verdad como prueba de la verdadera fe cristiana, ¿no? Hay una manera de probar la fe y esa es la verdad. El texto que acabamos de leer es una afirmación enfática del apóstol que define quién es quién en medio de la confusión que los gnósticos habían levantado en la congregación. Había una confusión terrible. Habían esparcido sus falsas enseñanzas. Ellos decían ser creyentes, decían creer en Cristo, pero creían de una manera diferente. Algunos se habían apartado en pos de esta secta y ya no se sabía quién era quién en medio de todo este conflicto. Juan aquí en este texto hace una afirmación enfática que descubre esa realidad. ¿Quién es quién? ¿No? Y vamos a dividir este estudio en 3 puntos, como suelo hacerlo en estos estudios, para que nos quede mucho más fácil de guardar este mensaje, ¿no? No vamos a hablar de 10 puntos, ni nada por el estilo que nos enrede y que nos dificulte, sino que siempre procuro dividirlo en 3 sencillos puntos que nos sea más fácil de recordar. En este primer punto vemos 2 cristianos diferentes. Juan nos presenta 2 cristianos, 2 personas que profesan fe en Cristo más bien, pero que son diferentes. 2 personas que profesan fe en Cristo, pero que son diferentes. En nuestro texto Juan nos habla de esas 2 clases de personas. La primera, miren cómo dice el texto: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Esa es la primera clase de persona que profesa fe en Cristo. Y la segunda dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ¿cierto? El que se extravía y el que persevera. Y quisiera empezar resaltando la palabra con la que comienza el texto. Dice cualquiera, ¿no? Así empieza Juan aquí a exponer la idea que nos va a dar, ¿no? Cualquiera. Y esa palabra es importante porque Juan no la utiliza de manera casual, sino que tiene una intencionalidad. La intención de Juan es indicar que lo que va a decir aplica para todo creyente, ¿no? Es importante recordar que cualquiera, esa palabra nos habla de cualquiera de los elementos, o más bien de un grupo determinado. Uno de todos esos que están en el grupo puede ser. Eso es lo que quiere decir cualquiera, ¿no? Que cualquiera de los cristianos está involucrado en lo que va a decir Juan. Que cualquiera de estas personas que hace parte de la congregación puede estar involucrado en lo que él va a decir. Miren lo interesante de esa palabra, porque esto nos amplía el panorama de lo que Juan va a exponer, ¿no? En este caso, en que Juan habla de la iglesia, se refiere obviamente a todo aquel que profesa fe en Cristo. Entonces, cuando hablamos de un cristiano, no estamos hablando precisamente de un convertido. Cristiano es todo aquel que profesa fe en Cristo, ¿no? Y Juan, aquí en este texto, nos habla de cristianos, de personas que asisten a una congregación, ¿no? Y Juan dice que todo aquel que profesa ser cristiano, sin importar el oficio, sin importar el sexo, la edad, sin importar
que cristiano sea, hace parte de la realidad que él va a decir, hace parte de lo que él va a expresar, sean ancianos, sean pastores, sean diáconos, sean cualquiera persona de la congregación, entra dentro de esto que Juan nos va a explicar. Y esta palabra nos indica eso, que lo que Juan va a enseñar es para todo cristiano. Ahora, si nosotros nos preguntamos cuáles son esas dos clases de personas de las que habla Juan en este texto, pues primeramente tenemos que ver que Juan nos habla de los extraviados. Ya como leímos en el texto, Juan habla primero de los extraviados y luego de los que perseveran. Entonces, primeramente vemos los extraviados. ¿Quiénes son estos? Son personas que habiendo profesado fe en el Señor Jesucristo, que habiendo conocido la doctrina bíblica y hecho un compromiso con la verdad, porque todo cristiano que entra a pertenecer a una iglesia hace un compromiso con la verdad en el momento de su bautismo, pues a pesar de todo esto, de haber conocido el Evangelio y de haber hecho un compromiso, no persevera en esa verdad, sino que en determinado momento de su vida cristiana se aparta del camino, de su vida de hombre que profesa fe en Cristo, pues se aparta del camino y empieza a seguir a uno de los enemigos de la verdad que ya nosotros hemos identificado, ¿no? Y aquí es importante aclarar que Juan no está refiriéndose aquí a los que caen en algún pecado, ¿no? Tenemos que reconocer que todos los cristianos somos pecadores y a menudo nos vemos tentados en algún momento, tal vez por nuestra negligencia, por darle lugar al pecado, incluso podemos llegar a caer en uno de esos pecados que nos tientan, ¿no? Y obvio, tenemos que sufrir las consecuencias, que pagar el precio de nuestro pecado, que siempre es las consecuencias que trae el pecado, porque el pecado trae consecuencias, ¿no? Pero el creyente se arrepiente y sigue su camino. De hecho, cuando peca se siente muy mal. Se arrepiente y sigue su camino cristiano, cogido de la mano del Señor, porque el Señor le perdona y le levanta. En casos como ese, pues, el llamado de Dios es a arrepentirnos, a pedir perdón y a continuar el camino, ¿no? La Biblia nos llama a eso. Si usted ha caído en pecado, usted es un creyente que cayó en pecado, pues Dios le llama hoy al arrepentimiento, a que se levante, a que siga adelante el camino. No es usted la única persona que está tentada por el mal. No es usted el único cristiano que ha caído en esta vida, sino que la realidad es que todos nosotros estamos propensos al pecado y por eso la Biblia nos llama de cuidarnos, como decía el apóstol en la última enseñanza que vimos, ¿no? Entonces, hoy el llamado, si usted ha caído, es a que se levante, es a que vuelva a Cristo. Dice primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La santificación es un deber cristiano. Todos nosotros estamos llamados a la santificación. Y también es una gracia de Dios. Pero si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. En cambio, la persona en la que habla aquí Juan es la que profesando fe en Cristo no solo pecó, no solo cayó, no solo pecó, sino que se decidió por el pecado. Esta persona que conociendo el Evangelio de verdad, en un momento de su vida se decidió volver al pecado, como dice el proverbio, como el perro que vuelve a su vómito, ¿no? Se extravió del camino de la verdad para seguir uno de los enemigos de la verdad. Ese es del que está hablando aquí el apóstol Juan. Así que este grupo de los extraviados no es pequeño, más bien es amplio y tiene una gran variedad de integrantes, ¿no? Así como hay muchos enemigos de la verdad, también estos extraviados son muchos, diferentes, ¿no? En este grupo se encuentran incluidos los que se apartan del Evangelio para seguir, por ejemplo, los deseos de su carne. Todos los que dejan a Cristo por seguir los deseos de su carne están dentro de este grupo de los extraviados. Por ejemplo, el que se apartó de la verdad por su avaricia. Esa es una realidad. Hay muchos que dejan a Cristo por el dinero. O el que se apartó de la verdad para seguir los deseos sexuales pecaminosos de su carne.
o el que se aparta de la verdad por orgullo y vanagloria. Todos ellos entran dentro de este grupo de los que está hablando aquí el apóstol Juan. Pero también están los que se apartan por el engaño de Satanás, que es otro de los enemigos de la verdad. Todos aquellos que ya sea por la prosperidad que tienen o más bien por la dificultad que presentan, porque los dos casos son propensos a que el enemigo nos convenza de levantarnos contra Dios. El que tiene mucho, el enemigo lo convence de que es por su propio esfuerzo que ha realizado, todo lo que ha logrado, ¿cierto? Y el que está mal, el que tiene una situación difícil, el enemigo lo convence de que Dios es malo. Pero ya sea por una o por la otra, el que se aparta de la verdad para creer a Satanás, al engaño del enemigo, pues termina apostatando y apartándose del Señor. E incluso hablando mal del Señor, ¿no? Un ejemplo son las personas que en una crisis, ya sea por una enfermedad, por la pérdida de un ser querido, por alguna desgracia, ¿cierto? Por alguna situación, se resienten contra Dios y deciden no creer más en Él. Ese es un ejemplo de una persona de estas que se aparta de Dios, de la verdad, por creerle a Satanás. Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21 nos habla de un caso específico, o más bien de una enseñanza acerca de este caso, más bien. En Mateo 13, 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. La aflicción y la tribulación, la persecución, luego tropiezan, dicen, yo no quiero seguir. Y por último están los que se apartan de la verdad del evangelio para seguir el engaño del mundo, ya sea el cientificismo o una ideología de moda, ¿cierto? O una falsa doctrina como el gnosticismo, como algunos de los miembros de la iglesia a la que escribe Juan, ¿cierto? Estos son de los que se apartan. Y de eso es lo que está hablando el apóstol Juan aquí. Dice 1 Timoteo 4, 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces todos estos que se apartan de la verdad, ya sea por seguir los deseos de su carne, ya sea por seguir el engaño de Satanás o por el sistema de este mundo, finalmente son llamados apóstatas, como dice el texto de 1 Timoteo. Apóstatas, aquellos que habiendo conocido la verdad no perseveraron en ella, sino que se extraviaron, como dice el apóstol Juan. Esos son apóstatas. Entonces ahí está en la primera clase de personas que confiesan ser creyentes, ¿cierto? De cristianos, entre comillas, que son los apóstatas, los cristianos apóstatas o los cristianos que se apartan de la verdad, ¿no? Los que no perseveran, los extraviados, les llama el apóstol Juan. La otra clase de cristianos de los que habla aquí el apóstol son aquellos que perseveran en la verdad, ¿no? Entonces son los creyentes que a pesar de los deseos de su carne, del acoso del enemigo, ¿cierto? De la presión del sistema de este mundo, aún así permanecen firmes en la verdad. A pesar de todas estas cosas, ellos permanecen firmes en la verdad. Pero eso no quiere decir que sean cristianos perfectos, ¿no? Eso no quiere decir que en su práctica sean perfectos. Hay una manera en que somos perfectos y es en la justicia con la que nos ve Cristo, con la que nos ve Dios en Cristo. En esa forma sí somos perfectos. Pero en nuestra práctica de vida cristiana no lo somos. No hay un cristiano que lo sea. Y eso es importante advertirlo, porque hay cristianos que se sienten frustrados porque dicen, pero es que yo no soy perfecto. Las palabras de consuelo hoy es que no hay ningún cristiano perfecto. Que usted hace parte de la iglesia que en esta tierra todavía tiene problemas con el pecado. Así lo dice la Biblia, así lo enseña la Biblia. Entonces,
esta otra clase de cristianos no son personas que sean perfectos, ¿no? Que no tengan ningún error, ningún problema con el pecado. Son cristianos que constantemente tienen también situaciones de tentación. Y son cristianos que a pesar de esas realidades, pues siguen firmes, ¿no? Obviamente estos cristianos también se ven tentados por los deseos de su carne e incluso algunos caen. También sienten el acoso de Satanás e incluso ceden por un tiempo muchas veces. Y no son inmunes, obviamente, al engaño del sistema de este mundo, sino que también muchas veces se dejan seducir por esas ideologías, por esos movimientos, por estas cosas. Sin embargo, no pueden permanecer en ninguna de estas tres situaciones y lo que tienen que hacer es arrepentirse y volverse a Dios. Esa es la realidad. Eso es de lo que Juan nos está hablando aquí. El texto nos habla de cristianos normales, como usted y como yo. No está hablando de supercreyentes como algunos intentan convencer de que existe tal cosa. No, no existe. En realidad todos nosotros, los cristianos, tenemos luchas contra el pecado. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo, yo sé que en mi carne no mora el bien. ¿Cierto? Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Él sabía que el pecado moraba todavía en su vida, que había pecado en su vida. Y él decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa es la realidad. Así que el cristiano, a pesar de que se sienta tentado de todas estas cosas, finalmente por el Espíritu y la palabra, pues termina reconociendo su pecado, su error, se arrepiente y regresa otra vez al camino para seguir adelante en su fe. Entonces, para estos cristianos, cada lucha contra el enemigo, cada lucha contra uno de estos enemigos de la verdad, no los hace más débiles, sino todo lo contrario, los hace más fuertes. Les afirma en sus convicciones. Siempre que tenemos una lucha contra uno de estos enemigos de la verdad, siempre salimos rejuvenecidos, fortalecidos. Sí, la lucha es difícil, la prueba es difícil, pero una vez hemos atravesado, la fe se fortalece. Y esa es la realidad del cristiano. Y es a esos cristianos a los que el apóstol dirige su carta. A aquellos que a pesar del engaño de la falsa doctrina gnóstica y a pesar de las disensiones y divisiones que el enemigo había logrado meter en la iglesia, a pesar de sus propios pecados, de sus deseos pecaminosos, pues ellos seguían firmes. A pesar de que sus amigos habían apostatado de la fe, ellos se mantenían todavía firmes en la verdad. Muy seguramente muchos de ellos habían coqueteado con ese engaño del gnosticismo. Otros incluso se habían dejado seducir por algún tiempo, pero habían reconocido su error finalmente. Se habían apartado de ese error y continuaban adelante en su caminar de fe. Ahora obviamente con mucha más convicción, con mucha más certeza. Entonces, esta otra clase de cristianos de la que nos habla el apóstol aquí, en este texto, son los que teniendo estos poderosos enemigos y a pesar de la realidad de su pecado, de ese pecado que hay en el corazón del creyente todavía, pues ellos permanecían en la verdad. Entonces, allí vemos las dos clases de personas. Por un lado, los que se extravían de la fe, los que profesando fe en Cristo se extravían de la fe, ¿cierto? Y por el otro lado, los que profesan fe en Cristo, pero permanecen firmes a pesar de los enemigos de la fe y a pesar de su propia realidad de pecado. La pregunta que debemos hacernos en este punto es, nosotros que profesamos fe en Cristo, ¿qué clase de personas somos? ¿Qué clase de creyentes somos? ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Somos cristianos que perseveran en la verdad o de los que se extravían tras el engaño? ¿Somos cristianos que perseveran en la doctrina o de los que ya están seducidos y apartándose de la verdad? Lo segundo que nos muestra Juan aquí en este texto son dos caminos diferentes.
Entonces, lo primero que vimos fueron dos cristianos diferentes. Hablando de que cristiano es una palabra que usamos para la persona que profesa fe en Cristo, ¿no? Y ahora nos muestra dos caminos diferentes. Volvamos a nuestro texto. Miren lo que dice el texto. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Y aquí podemos notar que Juan, así como nos habla de dos clases de personas que profesan fe en Cristo, también nos habla de dos caminos diferentes, que son los que siguen cada una de estas dos clases de personas, ¿no? Por un lado está el camino que podríamos llamar el camino del extravío, tomando las palabras de Juan, ¿no? El camino del extravío. El extravío es el camino de la inmoralidad. El camino de los deleites temporales del pecado que promueve la carne. Ese es el camino del extravío. Es el camino de la rebelión contra Dios, de la rebelión contra sus mandamientos, que Satanás nos invita constantemente a caminar, de rebelarnos contra Dios. Es el camino del engaño del sistema de este mundo, del cual pretende convencernos a nosotros a como da lugar a través de todos los medios posibles. Nosotros vemos el sistema constantemente lanzando dardos contra la verdad a través de la televisión, a través del internet, a través de los libros. Hoy en día hay muchos libros que se escriben fortaleciendo las ideologías de turno, ¿cierto? Lo mismo muchas películas, muchas novelas, muchas series se hacen siempre agregando ese ingrediente de la ideología de turno que el mundo, que el sistema de este mundo nos quiere implantar a como dé lugar. Hoy en día la enseñanza pública en los colegios tiene bastante de ese ingrediente. Y por uno y otro lado, el mundo nos quiere meter el chip de toda su mentira y de todo su engaño y su falsedad, constantemente, una y otra vez. Y ese es el camino del extravío. Ese camino que el mundo constantemente nos quiere meter por los ojos. Por causa del corazón pecaminoso del hombre caído, este es el camino más agradable, más atrayente para el hombre, por muchas razones, ¿no? Por causa del corazón pecaminoso, ¿no? Por causa de la caída. El hombre ama el pecado. Y por eso ese camino de perversidad, ese camino de extravío le fascina, le gusta, se identifica. Y es atrayente porque es el camino que le permite al hombre dar rienda suelta a todos sus deseos carnales, ¿no? A todos sus deseos carnales. Este camino le dice tranquilo, hágale, ¿cierto? No se sienta mal, no se sienta acusado, hágale, ¿cierto? Como dice hoy en día el mundo, dice que es un derecho, eso es su derecho a hacer lo que se le antoja y a vivir en rebeldía contra Dios. Eso es lo que el mundo predica. Por eso es atrayente este camino para el hombre, porque es el camino que le da rienda suelta a todos los deseos de su carne. También porque es el camino del libertinaje, donde el corazón rebelde y pecador del hombre se siente a gusto. Allá no hay prohibiciones, no hay restricciones. Este camino no tiene restricciones. En este camino usted puede hacer lo que quiera. Y también porque es el camino que le permite al hombre vivir en su engaño. Recordemos que al hombre le fascina vivir en el engaño, evadiendo la triste realidad de su vida. Soñando con la fantasía de que no hay Dios soberano, ante el cual tendrá un día que rendir cuentas. Ese camino le permite vivir en ese engaño y por eso le es agradable al hombre. Pero aunque es el más atrayente, el más agradable para el hombre pecador, la realidad es que ese camino es un camino que conduce a la perdición, a la muerte eterna. Y el apóstol Pablo, escribiendo acerca de la pecaminosidad del hombre, muy claramente dice cuáles son las características del hombre sin Dios, del hombre pecador. Dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia, ¿qué? La verdad. El hombre pretende detener la justicia, la verdad con la injusticia. El hombre pretende detener la verdad. Y es lo que vemos ahora. Ahora la gente está intentando negar la verdad, incluso verdades muy obvias. Verdades que cualquier bebé, cualquier niño podría concluir sin necesidad de mucho estudio. Pero hoy en día se pretende negar cosas tan obvias porque el sistema de este mundo se fundamenta en la mentira, en el engaño. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y eso es, miren lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, ¿no? Prácticamente nos está mostrando que el ateísmo no es cuestión de ignorancia, sino que es cuestión de rebeldía. El hombre sabe, el hombre conoce, el hombre entiende que hay un Dios, pero su corazón rebelde le lleva a negarlo, a negar la verdad. Y sigue diciendo en el 22, dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí nos hablan de la idolatría. Como no aceptan a Dios, ellos fabrican un Dios falso, a su gusto, a su manera. Y en Romanos capítulo 1, versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ese es el camino que siguen los hombres sin Dios. Y también, como nos muestra aquí el texto, es el camino por el que se desvían los cristianos, entre comillas, apóstatas. Los que no perseveran en la verdad, los que no permanecen firmes y fundamentados en la verdad. Y como a pesar de nuestra redención, los verdaderos cristianos tenemos todavía una condición pecaminosa, pues tenemos también que advertir que ese camino también nos atrae. Que ese camino de la pecaminosidad, del pecado, también nos atrae. Que ese camino también seduce. Y eso es algo que debemos saberlo y reconocerlo para que, como nos enseñó el apóstol Juan en el estudio pasado, podamos nosotros cuidarnos. Esa es la realidad. Todos nosotros nos vemos tentados por esas situaciones. El otro camino del que nos habla aquí el apóstol en este texto es el camino de la doctrina de Cristo. Vimos el camino del extravío primero, ¿cierto? Ahora vemos el camino de la doctrina de Cristo. Este es el camino de Dios, ¿no? Este es el camino de Dios. El Dios creador, el Dios soberano, el dueño de nuestra vida y de todo lo que existe. Es el camino que reconoce el señorío de nuestro Dios. El camino de redención también. Es el camino de la moral absoluta, el camino de la ley de Dios, el camino de la verdad absoluta. Ese es el camino, el segundo camino que nos muestra aquí el apóstol Juan. Este es el buen camino, el sendero de la gracia de Dios en Cristo que conduce a la vida eterna. Miren que el otro conducía a la perdición, pero este conduce a la vida eterna. Sin embargo, aunque esto es así, aunque este es el camino que conduce a la vida, este camino no atrae al hombre muerto en sus delitos y pecados, porque le llama a la negación. El camino de la verdad siempre llama al hombre pecador a la negación. Y esto le molesta, le choca, le llama a la sujeción y esto le molesta, porque su corazón es rebelde. Por eso el camino de la verdad nunca va a ser el más atrayente para el hombre, el más famoso, no. Este camino llama al hombre inmoral a no satisfacer los deseos de su carne. Llama al hombre inmoral a no satisfacer los deseos de su carne.
Este camino llama al hombre rebelde a la sujeción a Dios y a su ley. Este camino llama al hombre que ama la mentira y el engaño a reconocer que hay una verdad absoluta. Por eso al hombre no le gusta. Por eso el hombre pecador no le agrada el evangelio, no le agrada la verdad, le agrada la religión cristiana que por ahí se predica, una religión donde Dios bendice y da de todo, pero no exige nada. Eso no es lo que la Biblia enseña, ese no es el evangelio. Pero el verdadero evangelio le choca a la persona que no tiene a Cristo. Por eso la mayoría prefiere el camino del extravío. Por eso la mayoría en el mundo prefiere vivir como se le antoja. Jesús habló de esa misma realidad que nos presenta Juan aquí en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Dice este texto, Mateo 7, 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesús reconoció que hay estos dos caminos. Y reconoció, dentro de su enseñanza nos habló de que el camino ancho es el que conduce a la perdición. Que el camino por donde van muchos es el que conduce a la perdición. Y el camino de la vida, el camino de Cristo, son pocos los que lo hallan. La pregunta que debemos hacernos en este punto es, nosotros que profesamos fe en el Señor Jesucristo, ¿qué camino estamos siguiendo? ¿El de la doctrina de Cristo o el camino del engaño, del libertinaje, de la falsedad, de la inmoralidad? ¿Cuál es el camino que estamos siguiendo? Porque Juan aquí nos habla de dos personas que profesan ser cristianos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el camino que estamos siguiendo? Y lo tercero que vemos aquí en este texto son dos conclusiones diferentes. Juan nos da aquí dos conclusiones diferentes. Volvamos allí a nuestro texto. Dice, segunda de Juan, el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, después de habernos hablado el apóstol de las dos clases de cristianos, de personas que profesan fe en Cristo, y de los dos caminos que cada uno de ellos toma, ahora Juan llega a unas conclusiones que vienen a ser la parte importante de nuestro texto. Unas conclusiones que él expone allí. Y yo quisiera hablar de ellas cambiando un poco el orden en que las escribe Juan. Juan primero habla de los extraviados, de la conclusión a la que llega con ellos, y luego de la conclusión a la que llega con los que permanecen. Yo quisiera cambiar el orden y hablar primeramente de la conclusión que saca el apóstol Juan acerca de los que perseveran en la doctrina de Cristo. ¿Qué dice Juan acerca de los que perseveran? ¿Cuál es su conclusión? ¿Por qué ellos perseveran? ¿Qué son realmente estas personas que perseveran? Pues vamos a ver un poco lo que Juan dice aquí. Ahora, si el camino al extravío es el que más atrae al hombre pecador, si es con este que se identifica más el hombre, y si es, como enseñó Jesús, el camino que más personas siguen, ¿cierto? Porque así lo muestra Jesús en su enseñanza, el camino por donde más personas transitan, e incluso a nosotros los creyentes nos tienta ese camino, el hecho de que nosotros transitemos en un camino diferente, que no caminemos en el camino ancho y en cambio hayamos escogido el camino angosto, el hecho de que sigamos el camino que exige negación, que demanda sujeción, pues no puede ser otra cosa que un milagro, ¿no creen ustedes? El hecho de que un hombre tome una decisión por el camino angosto es un milagro. ¿Por qué escoger el angosto si hay uno ancho? ¿Por qué escoger el de la negación si hay uno que le dice al hombre, viva como quiera y haga lo que quiera?
Y esto es importante, miren jóvenes, ustedes están creciendo. Y yo sé que la juventud es una etapa de la vida donde uno ve ese camino ancho con mucho anhelo. ¿Por qué un joven decidiría por el camino angosto si se le ofrece un camino ancho espectacular, donde puede hacer lo que se le antoja y vivir como sus deseos de la carne lo quieran? ¿Por qué? No hay otra respuesta diferente a un milagro. Solo Dios, en su infinita gracia, puede hacer algo como esto. Que un hombre escoja el camino angosto. Es una obra de Dios en nosotros por Jesucristo. Esa es la conclusión a la que llega el apóstol Juan. Notemos que Juan no dice que si un cristiano persevera es porque es valiente. No dice que si un cristiano persevera es porque es muy santo o porque es muy sabio. No. El apóstol Juan dice que si persevera es porque tiene a Dios. Si perseveras por algo que pasa dentro de él, que él tiene a Dios. Es solamente por la obra de Dios en Cristo que un hombre pecador puede arrepentirse. Es solamente por la obra preciosa de Dios en Cristo que el hombre es perdonado, justificado y santificado. Y es por esa misma obra que el creyente permanece firme hasta el día que tenga que rendir cuentas al Señor. Solamente Dios hace que el creyente esté firme, que el hombre pueda creer en Cristo y permanecer firme en ese camino a pesar de la persecución, a pesar de las aflicciones, de los tiempos de prueba tan duros que muchas veces los cristianos tenemos que pasar. A pesar de todas esas situaciones, el que nos mantiene, el que nos hace creyentes y nos mantiene en el camino correcto es Dios, a través de la obra de Cristo. Cuando Dios comienza una obra en el corazón del hombre, no la abandona. No la abandona hasta que haya cumplido el propósito para el cual le llamó. No la abandona. Dios persevera en él. Génesis 28:15. Génesis 28:15 dice: He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eran las palabras de Dios. Y Dios le dice aquí a este hombre, le dice: tranquilo, yo voy a estar contigo todo el camino, te voy a llevar y te voy a traer, porque no te voy a descuidar, no voy a quitar mi mano de encima hasta que cumpla el propósito para el cual te he llamado. Y eso es precioso, mis hermanos, eso nos da aliento. A veces estamos pasando pruebas muy duras, donde sinceramente uno dice: ¿será que puedo? ¿Será que seguiré adelante? ¿O terminaré apostatando? ¿Será que podré seguir adelante? Hay pruebas que son muy duras, muy difíciles, donde dudas de Dios, de su bondad, de su sabiduría. ¿Quién nos sostiene en medio de una situación de esa? Solamente su mano preciosa. Dios dice que cuando estemos pasando esas situaciones, Dios está con nosotros. Que Él no nos va a dejar en medio de esa situación, todo lo contrario, Él es el que nos fortalece, el que nos sostiene en medio de esas situaciones. A veces nos vemos tentados, a veces incluso cedemos a la tentación, pero Dios va a continuar con nosotros, sosteniéndonos y fortaleciéndonos. En realidad es Él quien persevera en nosotros. Nuestra perseverancia en Él es solo el fruto de su perseverancia en nosotros. Nosotros perseveramos en Él porque Él persevera en nosotros. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6 dice: Doy gracias a Dios, a mi Dios, siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Hablando el apóstol Pablo a los filipenses. Les dice: yo oro por ustedes. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, todo el tiempo. Él tiene sus hijos en Cristo y ora por ellos para que Dios los guarde. Pero miren lo que dice el 6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Pablo podía establecer una iglesia, fundar la iglesia, poner ancianos y descansar en Dios, porque el que empezó la obra en estos cristianos la perfeccionará. Él estaba seguro, estoy convencido, estoy persuadido, dijo Pablo. Y en este sentido debemos ser humildes, mis hermanos, no orgullosos. Debemos ser humildes al reconocer que si estamos aquí todavía es por la gracia de Dios. Si perseveramos es por la gracia de Dios en nosotros. Como pecadores tenemos toda la capacidad de desviarnos del camino, de apostatar. Pero es la gracia de Dios la que persevera en nosotros y nos hace estar firmes. Es esa gracia. Esa es la conclusión a la que llega Juan. Solo aquellos en los que verdaderamente Dios ha comenzado una obra de redención perseverarán hasta el fin. Solamente aquellos que tienen a Dios perseverarán. Si perseveran es porque tienen a Dios. Esa es la primera conclusión que vemos aquí. La segunda conclusión tiene que ver con los que se extravían. Tiene que ver con los que no perseveran, los que se extravían. Si la razón por la cual un creyente permanece en Cristo es porque tiene a Dios, los hombres que profesan fe en Cristo y no perseveran en la verdad, sino que se apartan, ya sea por los deseos de su carne, ya sea por la obra de Satanás o por el engaño del sistema de este mundo, están demostrando que no tienen a Dios. Están demostrando que nunca creyeron sinceramente la verdad, que no eran parte de la iglesia de Cristo. Notemos que Juan no dice que ellos perdieron a Dios, sino dice que ellos no tienen a Dios. Cuando una persona que profesa fe en Cristo apostata de la fe, no es porque perdió la salvación, como muchos dicen, ¿no? Ay, perdió la salvación porque se reunía con nosotros y ahora se ha apartado siguiendo los deseos de su carne. Perdió la salvación. No, Juan no nos dice eso. Lo que Juan nos está diciendo aquí es que sencillamente estas personas están demostrando que nunca tuvieron fe verdadera en Cristo, que no eran parte de la iglesia, no que dejaron de ser iglesia, sino que nunca fueron parte verdaderamente de la iglesia. Y recordemos que Juan ya nos había hablado un poco acerca de esto. Recordemos un texto que está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 20. Dice el apóstol Juan: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren cómo Juan hace aquí la diferencia de nuevo. Y recordemos que este texto ya lo estudiamos, ¿cierto? Hace parte de la primera carta que ya vimos. Pero notemos cómo Juan hace la diferencia entre el creyente verdadero y el falso. Los maestros gnósticos y todos los que habían seguido a estos maestros y se habían apartado de la verdad, que habían abrazado el engaño del gnosticismo, estaban demostrando con sus actos que no tenían a Dios. Estaban demostrando con sus actos que nunca creyeron verdaderamente en Cristo y que no eran parte de la iglesia de Cristo, que nunca lo fueron. Y por eso el texto nos dice claramente, si salieron era porque no eran de nosotros. Y Juan dice, si ellos hubiesen sido de nosotros, pues habían permanecido. ¿Por qué? Porque Dios los mantiene. Porque Dios los mantiene firme. Y con estas palabras el apóstol nos está enseñando que la perseverancia en la fe, en la doctrina bíblica, en la verdad, es la prueba más consistente de verdadero cristianismo. Es la prueba más consistente de que una persona realmente es creyente. Así como en el ejemplo que pusimos al principio, en donde se pudo identificar
a los de Efraín por una manera de probarlos, que era su manera de hablar, porque ellos no podían pronunciar una palabra. Así podemos decir que Dios nos ha dejado una prueba para que no se nos engañe. ¿Y cuál es esa prueba? La verdad, la permanencia en la verdad. La permanencia en la verdad es una de las pruebas más consistentes de verdadero cristianismo. Y aunque suene un poco sectario, y aunque no parezca muy ecuménico el asunto, la realidad, mis hermanos, es que hoy en día se llama cristiano a personas que por su doctrina y por su práctica demuestran abiertamente que no lo son. Y se llama pastores cristianos a maestros del engaño que por sus enseñanzas y por sus convicciones están demostrando abiertamente que no son creyentes. Pero se les llama así. Juan está aterrizando a la iglesia en la realidad bíblica para que los creyentes verdaderos no se dejen engañar sobre pretexto de amor fraternal o de hospitalidad cristiana. Muchas veces nuestro corazón es muy sentimental y le abrimos la puerta a la persona equivocada. Le abrimos nuestro hogar a la persona equivocada. Le encomendamos nuestros hijos a la persona equivocada. Depositamos nuestra confianza en personas que nos van a traicionar y que van a hacernos daño. Y es lo que estaba pasando en la iglesia, y Juan aquí está aterrizando al creyente. Está mostrando quién es quién. Debemos aprender a discernir, a hacer diferencia entre los que le sirven a Dios y los que no le sirven, para no dejarnos engañar como le sucedió a esta iglesia. Así que ese es el tema de Juan aquí en este texto. Juan está enseñando a la iglesia a discernir. Juan le está dando herramientas a la iglesia. Le está mostrando la diferencia. Y yo quisiera que nosotros meditáramos en esto que hemos aprendido hoy, con algunas preguntas con las que quiero terminar esta enseñanza. Tú que profesas fe en el Señor Jesucristo, ¿qué clase de persona eres? ¿De los que perseveran en la verdad? ¿O de los que se extravían en el engaño, en los deseos de su carne, en la mentira de Satanás, en el engaño del sistema de este mundo? ¿Qué camino estás siguiendo? Porque decimos que somos cristianos, pero ¿qué camino estamos siguiendo? ¿El camino de Dios? Es decir, el camino de la verdad, de la justicia, el camino de la doctrina de Cristo, el camino de la negación, o estamos siguiendo el camino del engaño, del libertinaje, de la falsedad. Estamos siguiendo los deseos de nuestra carne. Con esto que nos ha enseñado el apóstol Juan aquí en este texto, podemos discernir cuando escuchamos una enseñanza supuestamente cristiana. Podemos saber si es bíblica o no. Podemos discernir y entender entre la verdad y la falsedad. Podemos hacer diferencia entre un pastor y un charlatán. Podemos hacer diferencia entre una oveja del Señor y un lobo vestido de oveja, porque miren la analogía que usa la Biblia, ¿no? Un lobo vestido de oveja. Miren que no es vestido de pastor, es vestido de oveja. Muchas veces las personas que nos apartan del camino de la verdad no son precisamente maestros, son cristianos, personas a las que le abrimos la puerta de nuestra casa, de nuestro corazón, les dejamos entrar porque supuestamente son cristianos, pero no lo son. ¿Podemos hacer diferencia entre una oveja y un lobo vestido de oveja? Que Dios nos ayude y nos dé cada día discernimiento para saber diferenciar. Que Dios nos dé discernimiento como iglesia para no dejarnos engañar. Que Dios nos dé sabiduría para seguir el camino de la verdad y no tropezar en medio de ese camino. Les invito a que terminemos este tiempo con una oración pidiendo a Dios que nos ayude en medio de nuestras realidades, que nos ayude en medio de nuestras debilidades, que nos fortalezca en medio
del camino que tenemos que andar aquí en esta tierra con todos estos enemigos y con nuestra realidad de pecado. Pidámosle a Dios que nos ayude. Señor amado, queremos hoy agradecer, Señor, tu palabra, tu bendita palabra. Gracias porque es ella, Señor, ese manantial de vida, esa verdad absoluta, Señor, que reconforta nuestra vida, que nos afirma cada día. Gracias por tu palabra hoy, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, el Cristo. Reconocemos que solamente hay una verdad, esa verdad absoluta. Reconocemos que tu camino, Señor, es un camino de negación a nuestra carne, de negación a todo eso que ofrece el mundo y Satanás. Señor, de negación, porque somos pecadores. Y te pedimos que nos ayudes. Hemos escogido el camino angosto, no porque seamos muy santos, sino porque en tu gracia nos has permitido hacer parte de esa iglesia redimida por Cristo. No porque seamos más sabios, sino porque en tu gracia nos has permitido comprender la verdad y aceptarla, reconocerla y seguirla. Señor, te pedimos que nos ayudes. Como decía el apóstol Pablo, oramos hoy por nosotros, por la iglesia, por los hermanos, por las familias, para que nos ayudes a permanecer firmes en la verdad a pesar de esos tres enemigos poderosos de la verdad. Ayúdanos, Señor, fortalécenos a cada uno de nosotros. Mira nuestra juventud que se desenvuelve en medio de un mundo lleno de engaño, de inmoralidad, donde se le quiere hacer pensar que la vida debe vivirse tras los deseos del mundo, de los deseos de la carne y los deseos de Satanás. Guarda nuestra juventud, guarda a nuestros muchachos. Permite que cada uno de ellos tenga un carácter cristiano fortalecido, fuerte. Ayúdanos, Señor, a identificar a esos enemigos de la verdad cuando nos quieren engañar, cuando quieren entrar a nuestras vidas, a la iglesia, a las familias, con una careta de ovejas, pero que en realidad son lobos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te pedimos que guardes la congregación, que fortalezca la fe de tu iglesia. Mira a aquellos que están pasando un tiempo de prueba, un tiempo difícil donde se ven tentados a negar su fe. Ayúdales, fortalece sus vidas, guíales en medio de todas estas situaciones y consuela nuestro corazón con tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias, amado Dios, por todo lo que haces, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.